Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 13 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones. En línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que pronto se sumará una publicación que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, vamos con los titulares de hoy en menos de un minuto, del miércoles 13 de noviembre del 2024. Primero, un sector de transportistas confirmó la medida de protesta para hoy por el tema de la inseguridad ciudadana y buscará llegar a la sede donde se están realizando las sesiones del foro APEC. Segundo, Martín Belaúnde Locio reconoció en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia que recibió dinero de Odebrecht para entregárselos a ellos. Tercero, el Poder Judicial rechazó un nuevo pedido de la defensa de Vladimir Cerrón para que se archive un caso en su contra por efecto de la llamada Ley Soto, que recortó las prescripciones. Cuarto, se inició un juicio oral en contra del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por haber supuestamente malversado fondos de la Semana de Representación del Congreso. Y quinto, el coronel Harvey Colchado pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar su separación de la policía. Vamos ahora con el análisis de las noticias. Aquí la primera. Hoy arranca ya la parte más nutrida del foro APEC, que se realiza esta semana en Lima, en el Centro de Convenciones de Lima y el Gran Teatro Nacional y otros edificios contiguos sobre la avenida Javier Prado. Además del encuentro entre los líderes de las 21 economías de APEC, también se lleva a cabo el CEO Summit, que es el encuentro de líderes empresariales, que va a contar con la presencia o las presentaciones de líderes como Shou-Zi Chew, el CEO de TikTok, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan y varios otros más. En lo personal, mi deseo es que salga de este foro un compromiso renovado con el libre comercio y una apuesta conjunta por trabajar entre los países de APEC en la reducción de la informalidad. Lo primero es algo que se ve muy difícil hoy por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y los anuncios que ya ha hecho en el sentido de subir fuertemente los aranceles en el país, es decir, incrementar significativamente los impuestos a las importaciones. Cuando Trump había asumido su primer mandato como presidente, a mí me tocó estar en el Foro Económico Mundial, en Davos, y lo escuché ya en ese momento dando un discurso muy enfático en pro del proteccionismo. Y quien salió a defender en ese momento la necesidad de que haya libre comercio fue curiosamente Xi Jinping, quien todavía es presidente chino. Trump no viene a la PEC porque Joe Biden todavía está en sus últimas semanas como presidente de Estados Unidos, pero veremos si es que ahora China, que no es precisamente un país genuinamente liberal, ni mucho menos, es quien asume la batuta en la defensa del libre comercio, mientras que el llamado, entre comillas, líder del mundo libre, como a veces se hace referencia a los presidentes de Estados Unidos, cuestiona sus compromisos con la libertad económica. En el tema de la lucha contra la informalidad, me encantaría ver propuestas concretas del bloque, siendo este pues uno de los problemas más complejos que enfrentamos como país, junto con el de la inseguridad ciudadana. Sobre esto último, recordemos que se había anunciado un paro de transportistas y otros sectores de la sociedad en protesta por el desborde de la criminalidad. Veo que algunos gremios se han apartado de este paro, como los comerciantes de Gamarra, pero otros se mantienen comprometidos con la medida, la llamada Coordinadora Nacional de Lucha, que según Infobae agrupa a más de 300 organizaciones, sigue enfrentando públicamente al ministro Juan José Santibáñez por el tema de la inseguridad. Lo cuestionan por haberse reunido con dirigentes que, dicen ellos, no son representativos, y anunciaron que intentarán llegar al lugar del foro APEC, distinto a anteriores paros en los que se enfocaron más bien en el Congreso. Hoy empezarán concentrándose en la Plaza 2 de Mayo a las 3 de la tarde. Hay que recordar que no es inusual que en los lugares donde se realizan foros internacionales de este tipo, como el APEC, haya protestas, sea por temas de agenda interna o de agenda internacional. Siempre que se trate, por supuesto, de países democráticos donde se respeta la libertad de expresión. Lo que no debería ocurrir en ningún caso es que esa movilización se torne violenta. Yo creo que los gremios que se movilizan esta semana pudieron haber escogido hacerlo en una semana distinta para no comprometer pues, la realización de un foro tan importante para el país, pero no es ilegal ni ilegítimo que lo hagan esta semana. Parte de nuestro camino hacia la madurez democrática, en el que estamos, por supuesto, muy retrasados y diría yo hasta retrocediendo, es habituarnos a la protesta pacífica. Como ustedes saben, yo estoy muy contrariado esta semana por la decisión del gobierno de suspender las clases presenciales en las escuelas y creo que es perfectamente válido y necesario
hacerle llegar al gobierno nuestra más enérgica protesta por una situación que yo pienso no solo es dañosa para los niños y adolescentes afectados, sino que es inconstitucional, a mi criterio, porque no puede decidirse así pues tan a la ligera que se haga un recorte en el estándar de calidad de la educación a la que tienen derecho, repito, derecho nuestros hijos e hijas. Segunda noticia, mientras se realiza el foro APEC en Lima están pasando cosas bien relevantes en el Poder Judicial que no deben pasar desapercibidas. Ayer les conté que un ex gerente de la empresa constructora Obrainsa reconoció haberle pagado una coima de 1 millón de soles al expresidente Martín Vizcarra por la adjudicación de la obra Lomas de Hilo cuando este era gobernador regional de Moquegua, de los cuales 400.000 soles admite ese ex ejecutivo que se los entregó personalmente. Este es un testimonio fulminante para Vizcarra. Su defensa va a decidir que más allá de el testimonio de este supuesto corruptor, van a pedir o van a decir que se necesita una prueba de que el dinero efectivamente entró a alguna cuenta de Vizcarra. El Poder Judicial va a tener que evaluar aquí, pues en primera instancia, si el conjunto de evidencias que se ha presentado le generan suficiente convicción de que la coima fue en efecto entregada, pero esa es una discusión sobre estándares probatorios para efectos legales. El que exista una confesión de parte de alguien que dice haberle pagado una coima directamente a Vizcarra es argumentativamente algo que le va a resultar muy difícil desvirtuar, desde mi punto de vista al menos. ¿Por qué alguien mentiría en un juicio, ¿no? Para reconocer el pago de un soborno de 1 millón de soles? El caso contra Vizcarra, como les he venido diciendo, es pues muy convincente. Pero fuera de este caso, lo que ha pasado ayer es que ha habido otra confesión importante en el juicio que se sigue más bien contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Martín Belaúnde Locio declaró ayer en el tercer juzgado penal colegiado nacional que en febrero del 2006, meses antes de la campaña electoral presidencial de ese año, él mismo recibió $400.000 de parte de los ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht y posteriormente le entregó ese dinero a Heredia. Meses antes, siempre según el testimonio de Belaúnde Locio, el candidato y su esposa le habían solicitado que busque, en sus palabras, apoyos económicos, ya que la campaña venía sin financiamiento. Belaúnde Locio dijo en su declaración que en principio buscó apoyos de empresarios peruanos, pero la mayoría lo rechazaron debido a la ideología del partido de Humala. El único apoyo real y firme que conseguí, señaló, fue a través de la empresa Odebrecht con el señor Jorge Barata. Luego de esta reunión, los ejecutivos brasileños solicitaron conocer a Humala. El encuentro, según Belaúnde Locio, tuvo lugar en febrero del 2006 en la casa del ex congresista nacionalista Álvaro Gutiérrez y estuvieron presentes el mismo, Humala, Heredia y Jorge Barata. De acuerdo con quien fuera pues una de las personas de mayor confianza de la pareja presidencial, en esa reunión se pactó la cantidad de $400.000 como aporte de Odebrecht a la campaña. Días después, Belaúnde Locio acudió a las oficinas de la empresa brasileña, donde, según admitió ante el juez, se le entregó una bolsa con esa cantidad. De ahí le entregó el dinero a la misma Nadine Heredia. El ex hombre de confianza de Humala y Heredia señaló también que en otra ocasión recogió, en sus palabras, una mochila de dinero que provenía de funcionarios venezolanos, según dijo. Ese dinero también se lo entregó a Heredia. En respuesta a este testimonio, el expresidente Humala criticó a su ex colaborador, cuestionó duramente su credibilidad y lo calificó de, entre comillas, mentiroso consumado. Nuevamente, como les decía, respecto de Vizcarra, este es otro caso de alguien que confiesa directamente haber sido parte de un esquema de corrupción, presuntamente, y que incrimina a un expresidente. Hay, sin embargo, una diferencia, me parece, importante entre este caso y el de Vizcarra. En el caso de Vizcarra es muy claro, por el testimonio del propio ex ejecutivo de Obrainsa, que la contraprestación por la coima fue digamos, desde el gobierno regional de Moquegua le adjudicaran la obra Lomas de Hilo a su empresa. Es decir, está muy clara la prestación y la contraprestación del supuesto esquema de corrupción. En el caso de Humala, estamos hablando de financiamiento electoral no transparentado, que podría haber sido una especie de coima anticipada, pero había que acreditar qué ofreció o qué entregó Humala estando en el gobierno a Odebrecht en contraprestación por ese dinero. Recordemos aquí que la Fiscalía ha tratado de enmarcar estos casos bajo el delito de lavado de activos, pero no es claro, a mi criterio al menos, que este sea el delito que aplica en estos casos. Yo tengo la impresión de que las imputaciones de lavado de activos se van a caer y si eso favorece o termina generando la impunidad de algunos de estos expresidentes procesados, ese va a ser pues, un momento en el que va a generarse un cuestionamiento muy fuerte hacia la Fiscalía por no haberse enfocado en probar el delito de cohecho
o recibir sobornos. Tercera noticia, el Poder Judicial rechazó el pedido de defensa de Vladimir Cerrón de aplicar la llamada Ley Soto a uno de los casos que se le sigue y por tanto decidió no archivar el proceso en contra del prófugo líder de Perú Libre por el presunto delito de cohecho en el llamado caso Antalsis. Los abogados de Cerrón buscaron aferrarse a esta controvertida ley que facilita el archivamiento de casos penales por prescripción. La Corte Suprema tomó posición sobre esta norma, recordemos, en noviembre del 2023, diciendo que era inconstitucional, pero el Congreso aprobó otra ley este año para hacer una suerte de interpretación auténtica de la ley Soto en un intento de revertir pues, lo que había decidido el Poder Judicial. Con esa base, la defensa del líder de Perú Libre argumentaba que el delito que se le está imputando en el caso Antalsis ya había prescrito y por ende el caso debía ser archivado. Sin embargo, el juzgado declaró este pedido como infundado e inaplicó la ley Soto valiéndose de la herramienta que se conoce como control difuso, que permite a los jueces inaplicar normas inconstitucionales a casos concretos. Esta es la segunda vez que en el caso Antalsis los abogados de Vladimir Cerrón invocan la ley Soto para archivar el proceso. En ambas ocasiones el Poder Judicial ha rechazado su solicitud. ¿De qué trata el caso Antalsis? Para recordar, según la tesis de la Fiscalía, Cerrón habría sido parte de una presunta organización criminal que habría defraudado al Estado peruano por más de 26 millones de soles a través de obras ejecutadas cuando se desempeñó Cerrón como gobernador regional de Junín entre el 2011 y 2014. En este caso, el Ministerio Público le imputa al prófugo líder de Perú Libre los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado. Cuarta noticia. El Poder Judicial inició esta semana el juicio oral contra Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, a quien se acusa por el delito de peculado doloso. Esto porque se le atribuye a Salaverry haberse apropiado indebidamente de dinero asignado a gastos de la semana de representación cuando él era congresista entre los años 2017 y 2018. La semana de representación es un momento en el que los congresistas van a sus respectivas regiones, a los lugares donde han sido elegidos, para supuestamente escuchar a sus electores y alinearse con lo que estos piden o necesitan. Para eso el Congreso asigna pues, un presupuesto especial para viajes y demás. En el caso de Salaverry, lo que se le imputa es haber falseado información, manipulado fotos, por ejemplo, para sustentar gastos en la semana de representación, como si hubiese ido a hacer actividad, digamos, a recorrer una determinada localidad, etcétera, cuando eso no fue así y las fotos, como les digo, que habían sido presentadas para acreditarlo, habían sido montadas. Salaverry está, o se le está cuestionando haber gastado ese dinero sin haberlo justificado. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel, 5 años de inhabilitación de ejercer cargos públicos y una multa superior a los 70.000 soles. Y quinta noticia, veo que el coronel de la policía, Harvey Colchado, ex jefe de la DIVIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, ha hecho un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta ordene medidas cautelares que eviten que sea dado de baja, según busca el actual gobierno, como todo hace parecer, una represalia contra Colchado por investigar a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano Nicanor. Colchado no solo pide medidas de protección para él, sino que, según el Comercio, lo está haciendo para cerca de 800 policías que, entre comillas, sufren acoso por haber estado involucrados en investigaciones contra miembros o personas cercanas al actual gobierno. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se pronunció sobre este tema y dijo que, en su opinión, no le corresponde a Colchado acudir a la CIDH sin haber agotado antes la vía judicial interna y que le llama la atención que Colchado en 10 años de carrera no haya ascendido, digamos, a general y que esa es razón suficiente para pensar en que le corresponde el retiro. Vinculado a este caso, cabe recordar que ayer la Fiscalía ha ratificado los cargos contra Nicanor Boluarte, imputándole haber influido en las designaciones de prefectos y subprefectos en el gobierno de su hermana. Muy bien, recuerden que el comité es un esfuerzo por explicar las noticias a diario de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que todos podamos estar mejor informados y por tanto podamos ejercer una ciudadanía más responsable. Si nos escuchas desde las cuentas de comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea, me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que estén bien, ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.